Bien, vamos a grabar un video tutorial del juego Neuland, Nueva Tierra, New Land. Es un juego del año 2004 que luego se reeditó por Seaman Games el año 2008. No ha tenido una gran popularidad porque es de peso bastante elevado, yo diría de 4 o más, 3,70 me parece que está en la BGG. Veamos de qué se trata. Es una tierra nueva que hay que ir colonizando, construyendo edificios. Y la primera persona que logra construir una cierta cantidad de edificios, que está representada por la cantidad de escudos que los jugadores van a tener, ganan la partida. Es decir, el juego es una especie de carrera contra el objetivo. Entonces, ¿qué tenemos? El tablero principal. Luego tenemos el tablero con los edificios que se pueden construir, edificios de producción. Y también tenemos edificios de prestigio, que son los que nos permiten ganar la partida. Luego tenemos una tarjeta de cartón bastante grueso de cada jugador, donde es simplemente un recordatorio de los edificios finales que nos permitirán deshacernos de nuestros escudos. Aquí tenemos los escudos de armas de cada uno de los jugadores. Hay en total 18. Se ocupan todos en una partida de 2 jugadores. Con 3 se ocupan 12 y así. Hay una tabla para eso. También te dan los peones. Hay 8 de cada jugador y un marcador del tiempo, que es el de color naranjo. A su vez, en la edición de Zetaman tenemos un alimento extra, una madera extra y una carretilla para trasladar los productos extra. ¿En qué consiste el juego? Veamos esta tarjeta, que es la tarjeta con los edificios finales. Hay 5 columnas. Cada una de las columnas abajo tiene un icono que representa el tipo de edificio. Por ejemplo, tenemos la columna roja, abajo aparece una imagen de un sombrero, no sé cómo se llama, de sacerdote. Son los edificios religiosos. Luego tenemos una columna con el sombrero verde, académicos, etc. A su vez, cada uno de los edificios tiene un icono propio del edificio y abajo del mismo aparece el producto que se requiere. Si vemos el primer edificio de arriba a la izquierda, requiere tela. El que le sigue requiere papel y carbón. El que sigue después y el último requiere papel y monedas. A su vez, si se fija hacia la derecha, siguiendo las filas, la primera fila de cada una de las columnas, por lo menos de las 3 primeras columnas, otorga la posibilidad de que el jugador que lo construye luego lo ocupe, el primero que lo ocupe, puede deshacerse de uno de los escudos que tiene al principio del juego. La segunda fila, si se construyen ese tipo de edificios, se descarta de 2 escudos, luego 3 y luego 4. Naturalmente que los recursos o bienes que se exigen para que los jugadores puedan ocupar esos bienes, no para construirlos, porque para construirlos se requiere simplemente una unidad de piedra. Para ocuparlos son cada vez más elevados a medida que vamos bajando las columnas. Y efectivamente las columnas 4 y 5 son las que dan más escudos porque llegan hasta 4 y parten desde 2. En este tablero también se ubica en el sector superior derecho el espacio para colocar la carretilla, que es una especie de comodín para no gastar en el traslado de los productos de un hexágono a otro. Se ocupa una sola vez en el juego. Y abajo está el lugar para colocar las fichas iniciales extras también de alimento y de madera. Es un alimento extra que se puede ocupar en cualquier momento y por una vez en el juego, lo mismo que la madera. Estas fichitas son agregadas de la versión segunda del juego. Aquellas personas que quieren una partida más estratégica y sin este tipo de ayudas pueden jugarla. Pero la verdad es que el juego es suficientemente duro per se como para agregarle esta dureza extra, de tal manera que considero que estos elementos son bastante útiles y además que la decisión de en qué momento utilizarlos también es un elemento estratégico. El tablero es modular, cada vez hay que armarlo. Hay un lado que es para 2 jugadores y 3 jugadores y el otro lado es para 4 jugadores. Eso hace que el borde sea distinto. Luego las fichas que se colocan al medio se ponen en forma aleatoria cada vez. En el borde hay unos pilotes. Si se fijan bien, son como unos marcadores, como un reloj de sol que tienen una sombra. Esto significa las horas del día o cualquier unidad de tiempo. Nosotros vamos a denominarles horas, es más fácil así conceptualizar el juego. Entonces, el marcador de tiempo en esta hora primera
puede empezar en cualquier parte, da lo mismo que no están numeradas. Luego se colocan los peones de cada uno de los jugadores. Entre este lugar y la vuelta completa hay 10 espacios de posibles acciones, podríamos decir, o horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con más jugadores usa el reverso y ahí hay 11. A pesar de que también se recomienda usar este lado con 10 posibles acciones, tanto para los de 2 o 3 jugadores como para los de 4 jugadores. Así se hace más estratégico. Luego tenemos acá todos los edificios de producción, como habíamos mostrado, que se pueden construir. Se están mostrando por el lado donde se figura cuál es el costo de construcción. Normalmente es una unidad de madera o una unidad de piedra. La mayoría son de madera. Las de abajo, no sé si más interesantes, podríamos decir que sí, son con piedra. Y también tenemos los edificios de prestigio, que son los que nos permiten ir ganando los puntos de victoria, que todos tienen un costo de construcción de una unidad de piedra, pero el costo de uso es el distinto, que lo mencionábamos al principio del juego. Entonces, la dinámica del juego consiste en focalizarse en el tarjetón inicial que cada uno de los jugadores recibe, pensar qué edificio quiero construir. Por ejemplo, si estoy pensando en lograr rápidamente el primer edificio de la tercera columna, eso me requiere una unidad de papel y una unidad de lana. Y el tema, ¿cómo consigo la lana? Si nos fijamos en el tablero de los edificios de producción, veremos que hay unos iconos entre cada una de las filas. El icono que está en la parte superior indica cuál es el costo de producción. Una vez que está construido el edificio, ya dijimos que los valores de construcción son una unidad de madera o una unidad de piedra. En la parte superior aparece cuál es el costo de producción. Significa que los jugadores van a colocar uno de esos peones encima de ese edificio y qué cosa es lo que va a salir. Por ejemplo, tenemos este edificio, el smelter, que simplemente dice arriba que una vez que esté construido, y construirlo cuesta una unidad de piedra, va a necesitar una unidad de carbón y una unidad de mineral de hierro para producir hierro. Si nosotros le damos la vuelta, a la vuelta dice que si tú entregas una unidad de carbón y una unidad de mineral de plata, te produce plata, y una unidad de carbón más una unidad de mineral de hierro te produce hierro. ¿Qué es lo que está reflejado acá? Este es el costo, el input y el output, estos dos. Lo mismo. La única diferencia está en que este edificio hay que ubicarlo en un terreno de bosque y este edificio, que tiene los bordes más claritos, en un terreno de praderas. ¿Ok? Entonces, no hay que estar dando vuelta cada una de las fichas para darse cuenta qué cosa es lo que va a producir, sino que basta simplemente seguir el diseño del tablero de edificios. ¿Ok? La dinámica del juego, y aquí vamos a entrar el tema de los turnos, que es una característica de este juego en particular. Creo que fue el primero que lo popularizó de cierta manera. Después hay otros juegos como Glenmore que también lo han utilizado. Es que los jugadores pueden tener más de un turno seguido antes que les toque a los demás. ¿Cómo se puede producir esto? Supongamos que empieza el jugador rojo. Entonces el jugador rojo dice, voy a realizar una acción que me consume una unidad de tiempo, porque aquí esto marca el tiempo que se están gastando. Cada vez que yo produzca algo, voy a gastar una unidad de tiempo, y cada vez que yo construya un edificio, porque esas son las dos acciones principales, construir un edificio o colocarse encima del edificio para producir lo que el edificio da. Cada vez que yo me instale en un edificio previamente construido, voy a gastar una unidad de tiempo o más si es que los productos que se necesitan están a mayor distancia. Ya lo voy a explicar. Por ejemplo, entonces, el rojo gasta 2 unidades de tiempo. El jugador rojo puede seguir jugando, dando la vuelta al tablero, los 10 acciones posibles, hasta la anterior al marcador de tiempo. Por lo tanto, yo puedo eventualmente construir un edificio, gastar una unidad de tiempo, después construir otro edificio, gasto otra unidad de tiempo, después puedo producir, colocando un trabajador encima de un edificio para que produzca.
Después gasto 2 tiempos más porque la construcción requiere un producto que está más alejado en el terreno. Así, yo puedo hacer varios turnos, incluso puedo construir varios edificios y hacer una serie de maniobras hasta lograr construir un edificio de prestigio y colocar encima mis escudos. Especialmente al principio del juego es más factible porque los edificios son más fáciles de construir. Supongamos que llegue hasta acá, luego le corresponde el jugador amarillo. El jugador amarillo también podría decir, yo voy a jugar hasta acá solamente, voy a ocupar 3 horas. Entonces, ¿qué pasa? Antes de que se produzca eso, y en la primera ronda efectivamente no se cuenta, pero a partir de la segunda ronda, supongamos que el jugador amarillo quede acá, jugó el jugador amarillo, este alcanza al jugador amarillo. Le corresponde al jugador amarillo otra vez. Entonces el jugador amarillo dice, voy a gastar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de tiempo. El naranjo, el marcador de tiempo, alcanza al rojo. Entonces es el turno del jugador rojo. Dice, yo voy a gastar 1, 2. Se acabó el turno y hay que hacer algo respecto de ese turno. Vamos a explicar después qué pasa en cada turno. Entonces este alcanza. Le corresponde al rojo nuevamente. El rojo voy a ocuparme 10 acciones y llego hasta acá. Entonces el marcador de turno alcanza al jugador amarillo. El jugador amarillo dice 1, 2, 3, 4 y este lo alcanza y de nuevo juega el amarillo. De tal manera que cuánto voy a usar de los tiempos o de las horas posibles en mi turno es una decisión táctica porque me permite eventualmente hasta 19 acciones. Porque yo podría efectivamente tratar de dar la vuelta completa pero quedar detrás del rojo todavía, de tal manera que me toca a mí de nuevo. ¿Ok? Entonces esta es la forma en que funcionan los turnos de los jugadores. No en orden de mesa y un jugador puede jugar más de un turno. Bien, estamos nuevamente con el tablero inicial. Se sortea al jugador de inicio y el jugador de inicio empieza colocando 2 edificios que son gratis. Esta es la cabaña de caza y la cabaña del leñador. Este edificio, la cabaña de caza, no requiere ningún producto para ser utilizado. Normalmente se construye, como dice en el reverso, con una madera, pero la primera es gratis. Entonces el jugador coloca su peón acá en un momento dado y va a recibir una unidad de alimento. Por otra parte, en la cabaña del leñador, el jugador deberá entregar una unidad de alimento y tendrá disponible una unidad de madera. ¿Cómo se hace la instalación? Entonces el jugador coloca, por ejemplo, esto acá, se coloca por el lado principal, con el color relativo al terreno donde se está instalando hacia adentro. Así, por ejemplo, no lo podría colocar con el color café hacia adentro, es el color café hacia los bordes, ahí, y el otro en cualquier parte. Pero tiene que ser dentro del mismo hexágono, ahí, por ejemplo. ¿Ok? O para que ahí, para que quede más clara la continuidad. Y empieza a hacer su turno. ¿Qué hace, por ejemplo, el jugador rojo? Primera acción, coloca uno de los 7 peones que le quedan en la cabaña del cazador y aquí ocupó 1 hora de trabajo. Luego coloca una en la cabaña del leñador, entregando el alimento que ya tiene. Aquí no hay figuritas que representan el alimento, ni la madera, ni nada, salvo las figuritas iniciales que son extras, ¿ok? Entonces yo entrego una unidad de alimento y tengo en este instante una unidad de madera. Siempre el costo mínimo de producción es 1. Por eso se está pagando 1. Entonces esta se entrega, vuelve al área del jugador y avanza 1 hora más. Ya lleva 2 horas. Pero en este instante el jugador tiene una unidad de madera a su disposición. Luego el jugador dice, tengo una madera, voy a construir un edificio. ¿Ok? Y vamos a sacar un edificio
como este, una mina. Supongamos que la mina la vamos a construir acá. Correspondería más bien construirla cerca, pero para hacer el ejemplo, la construimos acá, con la zona de mina hacia adentro, ahí. Quedó construida y entregamos la unidad de madera. Ese edificio no es de él. Este edificio tampoco es de él. Ninguno de los edificios iniciales es de él. ¿Ok? Entonces el jugador dice, ahora necesitaría yo tener alimento otra vez. Estoy en mi turno todavía. Mientras no llegue de vuelta hasta acá, estoy en mi turno. Entonces voy a producir nuevamente. Y esto, perdón, se entrega. Es que madera se ocupó para construir este edificio. Estoy en el turno de jugador rojo todavía. Entonces otra vez voy a hacer la vuelta. Tengo una unidad de alimento. ¿Ok? La entrego, puedo ocupar el mismo peón, no es necesario traer otro. Lo llevo para acá el alimento. Y entonces el costo aquí de la producción, para producir esto, que es una mina, el costo de producción va a ser 1, 2. Está a 2 de distancia. Si se produce en la misma hexágono, siempre va a ser 1 el costo de producción. Pero cuando se produce en hexágonos distintos de donde se va a ocupar, aquí se va a ocupar y se produjo acá, se cuenta cada hexágono distinto, incluyendo el de destino. Y produzco lo que la mina indica acá. En este caso en particular, la mina tiene una característica especial, que es la siguiente. Del pote donde se encuentran los elementos de mina, que son mineral de hierro, mineral de plata y carbón, el jugador elige las unidades que quiera y en el orden que quiera. Entonces, por un asunto estratégico, supongamos que este jugador decide colocar acá un mineral de plata, carbón y carbón. Y ya está produciendo eso, y eso lo va a dejar ahí, significando que en este instante el jugador tiene una unidad de carbón a su disposición. Mientras no la ocupe, el jugador se queda en esa ficha. Lo mismo que si estuviera acá y mientras no ocupe la madera que tiene al lado derecho de la flecha de salida, el jugador deja su peón ahí. Ok, entonces ahí marcamos 2. Creo que no lo hemos marcado. 1, 2. Todavía tengo tiempo, entonces, ¿qué podría yo hacer? Otra vez hacer la misma gestión de producir elemento, una unidad más de tiempo, una hora más, madera, otra hora más, y vamos a construir otro edificio. Supongamos que sea otra mina. Entonces yo construyo otra mina, pago la madera que está acá y la voy a construir aquí. ¿Ok? Entonces, o la construyo acá, mejor dicho, acá. Lo coloco con el tipo de terreno hacia adentro, ahí. ¿Ok? Pago la mina. Esto no es una mina, esta es una cantera. Produce piedra. ¿Ok? Luego le corresponde al jugador amarillo. Y el jugador amarillo puede perfectamente bien utilizar estos edificios o colocar los suyos propios, que recordemos que al principio dijimos que cada uno recibe 2. Entonces este lo voy a colocar, supongamos, acá. Va a partir un poquito alejado. Aquí su cabaña de caza. Y tiene que ir siempre al lado su cabaña de leñador. Y el jugador amarillo dice, pero yo voy a empezar acá, porque tengo más cercanos otros edificios. Entonces, primer turno acá, una hora. Tengo el alimento, paso acá, tengo la madera. Con la madera voy a construir otro edificio, etcétera, y lo voy a ir colocando en el tablero. ¿Ok? Veamos algunos edificios especiales. Primero que nada, la mina. Ya dijimos, si alguien necesita, por ejemplo, un carbón, vamos a ejemplificar esto. Supongamos que tiene alguien construido este edificio, que es un transformador de productos. ¿Ok? Supongamos que está acá. Acá.
Ok, ahí. Entonces esto requiere un carbón y uno de estos para producir esto. En este caso, un carbón y un mineral de plata para producir plata, un carbón y un mineral de hierro para producir hierro. Y el jugador ya tiene el carbón acá. Y supongamos que tenga la plata en otro sector. Un edificio que produzca plata. Supongamos que hay otra mina acá. Hay otra mina aquí que está produciendo plata. Y efectivamente en la parte superior tiene el mineral de plata. ¿Ok? Y el jugador se ha logrado ubicar acá en una acción previa. Aquí estamos. Entonces, turno del jugador rojo. Coloca un peón suyo acá, desde fuera del tablero, y entrega una unidad de mineral de plata y una unidad de carbón. Están a distancia de 1, se paga simplemente 1. No es la sumatoria de los elementos producidos, sino que la distancia mayor del recurso requerido es el que determina el gasto en tiempo. Todos los trabajadores trabajaron al mismo tiempo, entonces una sola hora. Y avanzan aquí una hora. ¿Ok? Y sacan sus peones, por supuesto, y coloca una fichita que viene en el juego para estos efectos, que es, por un lado, producción de hierro y por el otro, producción de plata. Él pagó por plata, por hierro, entonces coloca por el lado de hierro. Significa que ese jugador tiene hierro ya disponible para una siguiente acción que alguna ficha requiera hierro. ¿Ok? Ahora, ¿en qué cosa tiene especial la ficha del edificio de la mina? Que cuando hay un jugador que saca la última ficha, saca esta última porque se colocó acá y la ocupó para un edificio que requería en la producción este tipo de material, la mina desaparece. ¿Ok? En la versión, esa es la versión original de las reglas, la versión de Z-Man dice que ese jugador al que saca la última elemento, simplemente él mismo repone 3 nuevos elementos en el orden que quiera en la misma ficha. Pero vamos a jugar nosotros con la opción de que se saca la ficha. Una vez que la mina se agotó, simplemente como es la lógica en el mundo, la ficha sale y queda disponible para ser ocupado por otro edificio. Se le da una cierta flexibilidad y no quedan los edificios atascados, que normalmente los edificios no van saliendo del tablero. Bien, esa es la mina. Aprovechamos también de explicar inmediatamente, esta es la fundición, que permite el hecho de colocar aquí inmediatamente una de las dos posibles opciones, en las dos opciones. Veamos ahora, por ejemplo, un edificio de prestigio. ¿Cómo funciona? Vamos a suponer que se construyó este edificio de prestigio con una piedra. Todos se construyen con una piedra, los edificios de prestigio. Está construido aquí al medio. ¿Y qué nos está indicando? Que se requiere una unidad de monedas para que el jugador pueda colocar aquí encima de la ficha 2 escudos. Dos de sus, tratándose de 2 jugadores, 18 escudos, que son de lo que determina la carrera, quien logra deshacerse de todos los escudos y colocarlos aquí en los edificios. Entonces, este está aquí construido por él mismo, por ejemplo, en ese mismo turno. Uno lo puede construir y dejarlo para un siguiente turno, pero eventualmente cabe la posibilidad de que otro jugador se lo ocupe antes. Entonces, la idea está en construirlo, entregando la piedra y luego inmediatamente ocuparlo. Entonces, necesitamos entregar una unidad de monedas. Entonces, este edificio que está acá es el que da las monedas. Cuesta construirlo una unidad de piedra. Vamos a suponer que está construido acá. ¿Ok? Hacia adentro es así. Y el jugador rojo ya se logró colocar ahí, entregando un canasto con hierro. Un canasto con hierro. Luego, en su turno, hace otras acciones y en un momento dado decide, voy a producir. Voy a usar el efecto, más bien, más que producir. Voy a usar el efecto de ese edificio de prestigio, para lo cual naturalmente tengo que pagar el costo en tiempo de trasladar el requisito, que en este caso es moneda, y es un tiempo. Supongamos que esto esté así. Un tiempo. Saca su peón y coloca cuántos escudos está indicando la ficha. En este caso, 2 escudos.
Y ese edificio queda para siempre ahí y nadie más lo puede ocupar. Es un edificio de él. Él aportó, no construirlo porque lo pudo haber construido otro jugador. Aunque normalmente, como acabo de explicar, conviene que uno lo construya y lo use en el mismo turno. Pero yo lo hice producir, ese edificio. Yo le saqué el provecho. Yo lo ocupé primero que nadie. Entonces ahí tengo mis dos escudos. Los escudos son de distintos tipos. Por ejemplo, para el jugador amarillo son más bien con forma de escudo. Y así sucesivamente. Entonces, así funcionan los edificios de prestigio. De la misma manera que los demás. Con un input y un output. El input lo que requiere y el output, en este caso, es colocar los marcadores personales de los jugadores con sus escudos, que es lo que termina el fin del juego. Hagamos ahora un ejemplo de una ronda normal de juego. Supongamos, primero, empieza el amarillo. Si el jugador activo, en este caso el amarillo, al inicio de su turno tiene algún peón parado en alguno de los edificios de producción, tiene que recostarlo, indicando con ello que si no lo va a ocupar en esta vuelta, al final de su turno se va a perder y se saca sin obtener el beneficio del edificio. Esto refleja que los productos van a estar de un turno a otro solamente. Tiene que ocuparlo en el siguiente turno. ¿Okay? Entonces yo este producto yo lo había producido, lo tenía disponible ya en el turno anterior. Y ahora que empieza mi nuevo turno, yo tengo que voltearlo. ¿Okay? Y ahora yo lo que hago es, efectivamente, ejercer mis acciones, que son construir edificios o usar y hacer producir los edificios. Una vez que termine con las horas que yo mismo me fijé para usar mis peones, si yo tengo al final de mi turno alguno de los trabajadores o peones todavía boca abajo, lo pierdo porque ya feneció el producto que se había logrado. A veces uno va a tener que hacer ese sacrificio porque quiere terminar el turno antes de alcanzar al otro jugador. Por ejemplo, supongamos que está así la cosa. A ver, así. O así. Supongamos que así la cosa. Entonces le correspondería, se empieza así, el jugador, antes de empezar el turno, el peón de marcador de tiempo alcanza al jugador inicial. Entonces yo logro 1, 2, 3 y no quiero sobrepasarlo. Y por lo tanto no puedo tener tantas acciones. Y puede ocurrir que no alcance a ocupar alguno de mis peones. Entonces yo podría ocuparlo y en ese caso sucede que voy a sobrepasar. Porque aquí hay una regla que también hay que explicar. Cuando yo termino mi turno, no puedo terminar en el mismo lugar que otro jugador. En este caso, si yo quiero ejercer una acción más, voy a tener que llevarlo al siguiente espacio vacío, a pesar de que no ejecute la acción, ¿vale? Por lo tanto, el jugador dice, voy a dejar hasta ahí solamente, y por lo tanto terminó mi turno y yo pierdo este jugador. Y luego se empieza un siguiente turno y el marcador de tiempo alcanza al jugador amarillo. Entonces le toca de nuevo. Ahí hizo un pequeño sacrificio de no ocupar un producto que tenía de la ronda anterior, pero con el solo beneficio de empezar nuevamente el turno. Y ahí tiene otra vez 10 posibilidades. ¿Okay? En orden de turno siempre insistimos, el marcador de tiempo alcanza al jugador que está más atrás. Ese jugador que está más atrás pasa a ser jugador activo. El jugador activo elimina a todos los trabajadores, pone boca abajo los trabajadores que tenga parados, y si los tiene boca abajo, tiene que considerar que al final de esta ronda suya tiene que ocuparlos, si no los va a perder. Ejecuta las acciones y al final termina con removiendo los peones que no lograron hacer su función. Cabe hacer presente que en la primera ronda de juego, supongamos que el jugador rojo ejecutó estas acciones, el jugador amarillo estas acciones, no se mueve el marcador de turno. O sea, el rojo ejecutó aquí y no se mueve el marcador de tiempo, sino que hay que esperar que los dos ejecuten las acciones. ¿Ok? A partir de este momento ya se va a usar el marcador de turno. Significa que ahora el jugador rojo, por ejemplo, llega hasta acá y el amarillo llega hasta aquí. Ahí se produce que a partir de este turno se mueve el marcador de tiempo y ahora siempre se va a mover el marcador de tiempo hasta alcanzar el jugador más retrasado, a quien se le va a otorgar precisamente
el turno. Hablamos de fichitas especiales. Bueno, aquí están las 3 fichas especiales del juego, de la segunda versión. Una unidad de comida significa que el jugador la entrega sin necesidad de que haya sido producida por alguno de esos peones en algún edificio. Y más encima el costo de producción para esa ficha en particular es 0. Naturalmente que si ha tenido que entregar comida y algo más, y ese algo más viene de una distancia de 1 o más, igual va a tener una unidad de hora, una hora en costo de tiempo. Pero la ficha en sí no tiene costo de producción, lo mismo que la madera. Y la carretilla sirve para una vez en el juego, luego también se descarta la fichita, el costo de tiempo se reduce a 0. No es que se reduzca a 0 el costo de los productos, tiene que tener los productos, solamente que el traslado es 0, pero con un costo mínimo para el caso de la producción que siempre va a ser 1. Bueno, y esas son las reglas. La verdad es que mirado desde el punto de vista de la complejidad de las mismas, uno podría llegar a la conclusión de que es un juego relativamente sencillo, liviano, y por eso probablemente la BGG tiene un peso de 3.7. Sin embargo, cuando se trata de planificar un turno completo de un jugador, donde prácticamente puede partir de cero en edificios hasta lograr el edificio que le permite usar sus escudos, es bastante complejo, porque tiene que considerar factores de precisamente logísticos. ¿Dónde se encuentran los productos? ¿Cuánto tiempo va a costar? ¿Conviene o no conviene agotar todas mis posibles acciones? Que son 10. O podrá ser mejor terminar antes, de tal manera de jugar de nuevo, inmediatamente, porque el marcador de tiempo me va a alcanzar a mí antes de que alcance el otro jugador. Hay consenso en la BGG de que con 3 jugadores es el punto ideal. Sin embargo, yo considero que con 2 jugadores tal vez es mejor incluso, porque entre 2 jugadores 2 horas pasan efectivamente volando. Con 3 jugadores estaríamos pensando en 3 horas probablemente. Y 4 jugadores ya es más convulsionado. Realmente. O sea, esto es un juego que o despierta odios porque lo encuentran tedioso, es un trabajo, es un puzzle. Los turnos de cada jugador pueden ser bastante largos, a pesar de que la interacción es elevada, por las circunstancias de que están ocupando los edificios que yo necesito. Pero otros que encuentran que precisamente en eso consiste la gracia de estrujar el cerebro y las neuronas de tal manera de buscar la mejor vía, la mejor logística, la mejor secuencia de construcción de edificios y de uso de los edificios y de colocación de los edificios de forma espacial para ser más eficiente y más eficaz. Yo creo que hay que intentarlo por lo menos una o dos veces. Y claro, los jugadores que están ganosos de tener un juego como Container, que es jajaja, etcétera, etcétera, o Chinatown, que hay mucha negociación, ese tipo de estilo de juego, o los Ameritrash, que son bastante más temáticos, puede que se sientan un poco apabullados por este juego que les exige estar muy concentrados prácticamente y pensarlo mucho. Pero en realidad, de manera objetiva, es un muy buen juego. Muy recomendable y vamos a hacer una partida completa a 2 jugadores. Espero que no salga más de 2 horas en total, editado que sea. Eso es todo, amigos. Ya, a ver, en este momento tienes alimento y tienes tela. Sí. Ok. Ya tengo alimento y con alimentos quiero una madera. Ahí, avanzo uno y saco Ya. este. Ok. Ya, Ahora tienes madera y tienes tela. sí, tengo madera y tengo tela. Con la madera Ya. que tengo voy a... Quiero carbón. Entrego esta y avanzo una más. Avanza una en el horario, ¿vale? Ya tengo carbón, espera. Tienes carbón Carbón. y tienes tela. Tengo carbón y tengo tela. No lo pongas parado todavía, si se está agachado. Es que ¿Ya? voy a ocupar esos. No, pero cuando lo ocupes lo eliminas del juego simplemente. Como tengo esos, voy a ¿Ya? construir ¿Qué vas a construir? el 2. ¿Qué es rojo? Este que requiere una tela y un carbón. ¿Vale? Y este lo tengo que colocar acá. ¿Así? Sí. ¿Vale? ¿Sí? Ya. Entrega la tela de carbón. Y como tengo esas dos. Avanza en una porque la distancia es... Avanza una hora. Perfecto. Y ahora quiero producir, ¿se dice? Sí. Esta. Y tengo que colocar, puedo colocar dos. Momento, pero ¿cómo? Es que... Producir, pero no tienes lo que se requiere para producir. Ay, ¿verdad? No tienes ni tela ni Ya, carbón. espérame.
Y ahí colocas así. Ahí lo pudieras colocar, colocas efectivamente 2 escudos. Sí. Y la idea es acabar con los escudos que tienes al principio del juego, Espera, que son 18. esto va a ser más difícil. Ujú. Porque me queda una, dos. Me quedan dos. Te quedan 2 acciones solamente, antes de llegar al jefe. Y ahora te toca a ti. Y ahora me va a tocar a mí. No, un momento, si tú te quedas ahí, te toca a ti de nuevo. Mm, Si tú te quedas ahí, te toca a ti de nuevo, porque el peón grande, el naranjo, da la vuelta completa y se queda donde ti, y tú partes de nuevo. Y tienes hasta 10 acciones distintas. Me quedo ahí entonces. Obvio. Entonces ya. Perfecto. Entonces este compadre da la vuelta completa y te alcanza. Ok. Ahora sí, estamos todos para el éxito. Y ahora todos tus trabajadores que estuvieran parados se ponen No hay acostados, ninguno. no hay ninguno. Ya. Te toca. Empezamos de nuevo. ¿Ya? Reduzco. Me coloco ahí para tener alimentos. Vale. Uso uno. Avanzas en 1 hora. Ahora hora. tengo alimentos. ¿Ya? Quiero madera. Ok. Entrego este. Entrega ese y se produce 1 hora más de tiempo. Una hora. Ok. Una hora. Estoy ahí. Ya tengo madera. Ujú. Y como tengo madera, me voy acá. Ahí serían dos, ¿cierto? Porque por No, colocar. nada. Ya, voy a- Maderas. Ya. Una. Entrego este. Entrega eso. Avanzas en 1 hora. Ya, una hora. Ok. Y ahora ya tengo carbón. No, ahora ya tienes carbón, sí, claro. Sí, carbón. El Ahora, cilindro negro es carbón. alimento nuevamente. Ok. Una. Avanza en 1. Como tengo alimento, voy a pedir madera. Entrego este. Ya. El costo mínimo de producir siempre es 1, a pesar de que esté en el mismo Y hexágono. como tengo madera, ahora quiero telas. Entrego Ok, este ya. y es uno también. Avanza 1. Y ahora como tengo tela y tengo carbón, puedo producir acá y colocar. Puedes esto colocarte ahí, sí, claro. Entonces ahí coloco este ahí. Ya hay que pagar la distancia más lejana que es 1, ya. Y esto lo saco. Salen, sí. Avanza en Y 1. pago uno. Y ahora puedo colocar dos escudos. 2 escudos, sí. El juego se gana sacando todos los escudos que tienes ahí. Tuc, tuc, tuc. Ya, y. Y todavía tengo jugada. Bueno, entonces saca, entonces, ya produjo ya. Pero, ¿ese último lo pagaste en tiempo? ¿La Sí, última? lo pagué así. Ya. Ya, ahora. Te quedan potencialmente 1, 2, 3 horas más antes de alcanzar el jefe. Nunca lo puedes sobrepasar. 3 horas más. 1, 2, 3. Bien, aquí terminó el juego con este último edificio de color. ¿Qué color es este? Amarillo, que es un edificio religioso. Coloqué mis últimos 3 escudos. Bueno, este juego normalmente de 2 jugadores son con 18 escudos, pero hicimos con 2 escudos para que sea un poco más rápido, por la aplicación de las reglas. Y así quedó el tablero. Bastante largo el juego. Puede ser hasta tedioso, pero tiene su gracia. Reglas relativamente sencillas. Pero hay que pensarlo mucho como un ajedrez esta cuestión. Sí. Noiland. ¿Qué te pareció? Bueno, me gustó. Aunque perdí. Pero por muy bueno. poco, te faltó colocar solamente Dos. 2 escudos más. Estuvo muy reñido. Sí, pero es bueno. Mañana vamos a jugar a 18 escudos y completo Más temprano. para YouTube.